Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy, tenemos una noticia que sinceramente, sé que muchos de ustedes estaban esperando con ansias, tanto como nosotros. El título del vídeo ya les habrá dado una pista, y sí, es exactamente lo que están pensando. Hoy vamos a hablar de ese reencuentro que ha puesto a vibrar las redes sociales, que ha generado miles de comentarios y que ha reavivado una llama en el corazón de muchos seguidores. Vamos a sumergirnos en Kerem y Hande juntos de nuevo, el reencuentro que todos esperaban. Sé que este tema genera mucha expectativa, y precisamente por eso hemos preparado este vídeo para desgranar cada detalle, para analizar lo que este reencuentro significa y por supuesto, para compartir todas las reacciones y teorías que están circulando. Antes de empezar, si todavía no son parte de nuestra comunidad, ¿qué esperan? Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Nos encanta tenerlos con nosotros. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. La noticia de que Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de los nombres que más resuenan en el panorama de las series turcas, podrían estar trabajando juntos de nuevo, o al menos compartiendo un espacio, ha sido un verdadero terremoto mediático. Recordemos que su química en pantalla en Senkalkam fue sencillamente espectacular. Nos conquistaron capítulo tras capítulo con la historia de Eda y Serkan, y la verdad es que la conexión entre Kerem y Hande trascendió la pantalla. Fueron y para muchos siguen siendo una de las parejas más queridas y seguidas, no solo en Turquía sino a nivel internacional. Sus seguidores los apodaron cariñosamente Hanke, y este apodo se convirtió en sinónimo de una relación que muchos admiraban y esperaban que continuara. El tiempo pasó y aunque su relación sentimental llegó a su fin, la admiración mutua y el respeto profesional siempre parecieron estar presentes. Y es justamente eso lo que hace que este reencuentro sea tan comentado. No estamos hablando necesariamente de un nuevo proyecto de ficción juntos, al menos no confirmado oficialmente hasta el momento, pero sí de momentos compartidos, de apariciones públicas que han sido analizadas hasta el último detalle. Y aquí es donde entra la especulación, y vaya si hemos especulado. Hemos visto fotos, hemos leído entrevistas, hemos seguido sus publicaciones en redes sociales, y cada pequeño guiño, cada like, cada comentario, ha sido interpretado como una posible señal de que el universo Hanke no ha desaparecido por completo. El último evento que ha encendido todas las alarmas fue la presencia de ambos en la misma celebración, un evento de moda o una entrega de premios, donde fueron fotografiados juntos, e incluso compartieron un breve saludo y una conversación que, por supuesto, ya ha sido objeto de innumerables análisis. Recordemos la época de Senkalkam. La serie fue un éxito rotundo y gran parte de ese éxito se debió a la palpable química entre Kerem y Hande. Sus personajes Eda YLDZ y Serkan Bolat se convirtieron en un fenómeno. La historia de amor, las idas y venidas, las reconciliaciones y los momentos de ternura, todo resonó profundamente en el público. La forma en que se miraban, la forma en que interactuaban, transmitía una autenticidad que hizo que muchos creyeran que lo que veíamos en pantalla era un reflejo de la vida real. Y de hecho por un tiempo lo fue. Cuando se confirmó su relación, sus seguidores explotaron de alegría. Era la confirmación de lo que muchos esperaban, la pareja perfecta que se había unido dentro y fuera de la ficción. Compartieron momentos de su vida cotidiana en redes sociales, mostrando una faceta más personal que los acercó aún más a sus fans. Los viajes, las vacaciones, las cenas románticas, todo era compartido y celebrado por la legión de seguidores de Hanke. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo y en la vida misma, las relaciones sentimentales a veces toman caminos diferentes. Y así fue con Kerem y Hande. La noticia de su separación fue un golpe para muchos de sus admiradores. Hubo tristeza, decepción, pero también un entendimiento general de que las relaciones son complejas y que las decisiones personales deben ser respetadas. A pesar de la ruptura, tanto Kerem como Hande han seguido caminos profesionales exitosos. Kerem ha continuado con su carrera actoral, participando en diversos proyectos y consolidando su imagen como un actor talentoso y carismático. Hande, por su parte, ha seguido deslumbrando en la pantalla, protagonizando nuevas series y manteniéndose como una de las actrices más influyentes y bellas de Turquía. Y es en este contexto de carreras individuales exitosas y de un pasado compartido que genera tanta nostalgia y expectativa, donde surge este nuevo reencuentro. Como mencioné antes, no se trata de un regreso a la ficción con un nuevo proyecto.
o de Senkalkapm o una secuela, al menos no oficialmente. Lo que ha capturado la atención son esos momentos en los que sus caminos se cruzan en eventos públicos o en publicaciones coordinadas en redes sociales. El evento más reciente que ha desatado esta ola de euforia fue, como les comenté, una gala o premiación. Verlos en el mismo lugar, interactuar, intercambiar unas palabras, e incluso ser fotografiados juntos, ha sido suficiente para que las redes sociales estallaran. Los fans inmediatamente empezaron a analizar cada gesto, cada mirada, cada palabra pronunciada, buscando señales de una posible reconciliación o, en su defecto, de una amistad sólida y un respeto mutuo que trasciende su pasado romántico. Las teorías son muchas y variadas. Algunos creen firmemente que este reencuentro es el preludio de un nuevo proyecto juntos, quizás una película, una serie diferente o incluso un regreso especial de Senkalkapm. Otros, más pragmáticos, ven en esto una muestra de madurez y profesionalismo, demostrando que pueden mantener una relación cordial y respetuosa a pesar de haber tomado caminos separados en su vida personal. Y luego están aquellos que con un toque de romance simplemente esperan verlos felices, ya sea juntos como pareja o como amigos que se apoyan en sus carreras. Lo cierto es que la energía que Kerem y Hande generan juntos es innegable. Su conexión en pantalla, y la forma en que esa conexión fue percibida por el público, creó un vínculo muy fuerte entre ellos y sus seguidores. Y parece que ese vínculo sigue intacto, incluso después de que su relación sentimental haya terminado. Es como si el fenómeno Hanke tuviera vida propia, alimentado por la admiración y el cariño de una audiencia que los ha acompañado en cada paso. ¿Qué significa este reencuentro para el futuro? Es difícil decirlo con certeza. En el mundo del entretenimiento, las oportunidades surgen y se desarrollan de maneras inesperadas. Si bien no hay anuncios oficiales de un nuevo proyecto conjunto, la puerta está abierta. La demanda del público está ahí, y la química entre ellos es un activo valioso. Podríamos verlos en una colaboración futura, o quizás este sea simplemente un momento para recordar la magia que crearon juntos y celebrar el camino individual que cada uno ha recorrido. Lo que es innegable es el impacto que han tenido en la industria y en la forma en que las series turcas son percibidas a nivel mundial. Kerem y Hande, con su talento y carisma, han sido embajadores de la cultura turca y han conquistado corazones en todos los rincones del planeta. Su historia, tanto en la ficción como fuera de ella, ha sido un tema de conversación constante, y este reencuentro solo aviva esa conversación. Los fans han estado muy activos en redes sociales. Hemos visto memes, vídeos editados, hilos de Twitter analizando cada detalle, y comentarios expresando tanto alegría como esperanza. Es fascinante observar cómo una conexión entre dos personas puede generar tanta pasión y dedicación en una comunidad de seguidores. Consideremos también la perspectiva profesional. Ambos actores son muy talentosos y tienen mucho que ofrecer. Trabajar juntos nuevamente podría ser una oportunidad para explorar nuevas facetas de sus habilidades, para crear un nuevo tipo de historia que cautive a una audiencia aún mayor. La industria del entretenimiento es dinámica, y los reencuentros exitosos pueden revitalizar carreras y generar un gran interés. Además, este reencuentro nos permite reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo de la fama. Es fácil idealizar a las celebridades y esperar que sus vidas personales se alineen con nuestras expectativas. Sin embargo, la realidad es que son personas con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios desafíos. La forma en que Kerem y Hande han manejado su separación y ahora este reencuentro público muestra una madurez y un respeto que son dignos de admiración. Para concluir, este reencuentro de Kerem y Hande es mucho más que un simple evento. Es un reflejo de la conexión duradera que crearon con el público a través de su trabajo, es una muestra de la fascinación que genera el mundo del espectáculo y es, para muchos, una chispa de esperanza y nostalgia por los momentos que vivieron juntos como pareja en la pantalla y por un tiempo en la vida real. Hemos repasado la historia de su éxito en Senkalkapm, la explosión de la Hanke-manía, su relación sentimental y su posterior ruptura, para llegar a este momento actual donde sus caminos se cruzan nuevamente, generando un revuelo mediático y un sinfín de especulaciones. Lo que sí está claro es que la magia que generan juntos, ya sea en la ficción o en encuentros casuales, sigue cautivando a miles de personas. Hemos analizado las diferentes interpretaciones de este reencuentro, desde la posibilidad de un nuevo proyecto hasta la simple muestra de una amistad y respeto mutuo. Sea cual sea la verdad, es innegable que Kerem y Hande en un lugar especial en el corazón de sus seguidores.
Y ahora, la parte más importante, ustedes. Queremos saber qué opinan. ¿Creen que este reencuentro es una señal de un futuro proyecto juntos? ¿O simplemente una muestra de buena relación profesional? ¿Qué les gustaría ver a Kerem y Yandhi haciendo en el futuro? Déjenos todos sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios. Nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. No olviden que para ustedes nuestra comunidad es que creamos este contenido. Su apoyo es fundamental. Así que si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, por favor, no olviden darle un buen like. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Yandhi, con todos los que puedan estar interesados en esta noticia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Gracias de corazón por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.